En la mayoría de los lugares el domingo es cuando se celebra la Pascua, le llaman. Es la celebración de la Pascua el domingo porque es cuando esta obra de Jesús está, digamos, terminada. Porque el viernes sin el domingo no tiene sentido, pero también el domingo sin el viernes no tiene sentido. Dios ofrece salvación gratuita a todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la verdad que enseñamos. Ese es el mensaje principal de la Iglesia de Cristo. Y esto ciertamente comenzó a construirse desde antes de la fundación del mundo. Posteriormente, cuando fue la llegada de Cristo, es muy importante lo que ocurre en la llegada de Cristo, que es lo que celebramos en Navidad, realmente, que Cristo vino al mundo. Pero entonces, en esta semana y en viernes específico, llega a su clímax. Y ese clímax se construye viernes a domingo. Porque lo que tenemos que entender es que cuando Jesús es llevado a juicio, cuando es traicionado por Judas, para empezar, cuando comienza este martirio, cuando escupen a Jesús, cuando el pueblo le rechaza, crucifíquenle, crucifíquenle, dice el pueblo. Cuando es humillado por las autoridades, tanto políticas como religiosas, humillan a Jesús. Cuando comienzan a jugar sobre sus ropas, cuando le ponen esta corona de espinas, cuando empieza a cargar este pedazo de madera tremendamente pesado, cuando es clavado a la cruz, los peores dolores físicos, porque sus nervios son destrozados por clavos enormes. Cuando es levantado, cuando comienza esta agonía respiratoria, de desangrarse, de deshidratarse, cuando pasa todo eso, apenas está comenzando esto. Apenas está comenzando el sacrificio de Cristo. Todo esto es como esta preparación, la preparación del Cordero. Desde el Antiguo Testamento, Dios estuvo anunciando, va a haber un Cordero. Un cordero, la sangre de un cordero les va a salvar. Es lo que ocurrió en la Pascua y es lo que se empezó a celebrar cada año, recordando cuando fueron salvados del ángel de la muerte gracias a la sangre de un cordero. Y la Pascua tiene todo un simbolismo y cada año empezaron a celebrar los judíos esto hasta que llegó la Pascua definitiva y la Pascua final, que es la Pascua cuando Cristo fue sacrificado. Juan el Bautista lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero fue sacrificado en esta última Pascua. Es el día más triste de la historia, ¿sabes? Y lo recordamos con alegría porque sabemos que el viernes no terminó la historia. Pero el viernes en sí mismo es el peor día de la historia de la humanidad. Solo que no se puede separar del domingo. Por eso hoy recordamos gozosos este viernes. Ahora, es la resurrección la que le da sentido a todo lo que va a ocurrir en la muerte. Así que debemos detenernos a pensar un poco lo que ocurrió en la muerte de Cristo. Para empezar, Jesús ya tenía un plan. Él había dicho que él iba a dar su vida. Pero mira, en Marcos 8:31 te lo leo, dice, luego comenzó a enseñarles Jesús, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús lo tiene muy claro, hay que tener eso presente. Jesús no está sorprendido, no está en shock, no está ocurriendo nada que Jesús no sepa que va a pasar y que Jesús esté permitiendo que ocurra, porque dice es necesario.
que lo maten y que a los 3 días resucite. Entonces, incluso cuando Jesús está yendo hacia la muerte, cuando Jesús está sufriendo, Él sabe que en 3 días resucita. Entonces, lo que te quiero mostrar primero es que Jesús está en completo control de lo que está ocurriendo, porque Él está entregando su vida. Jesús tiene muy claro que ese momento de sufrimiento tan terrible iba a ser el puente para el gozo más pleno que haya existido jamás. Y es lo que acabamos de leer en Hebreos 12:2. Dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Es decir, menospreciando quiere decir, yo sé que esto va a ser horrible, yo sé que esto es humillante, yo sé que voy a atravesar por lo peor que un ser humano ha experimentado jamás, lo voy a atravesar, pero sé que el gozo que viene después es mejor. Entonces Jesús tiene claro algo, vale la pena. Vale la pena. Y la Biblia lo presenta como el iniciador y el perfeccionador. Iniciador y perfeccionador. Me encantan estos dos conceptos. Porque toda religión que tiene a Cristo, pero no al cristianismo bíblico, te va a decir que Jesús inició, pero que tú tienes que ganarte tu salvación. O que tú tienes que hacer ciertos pasos para ser salvo. O para mantenerte salvo. Pero es claro que Jesús no solo lo inició, sino lo perfeccionó. Lo completó. No le faltó nada. Hizo todo lo que se tenía que hacer. Por eso dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Esto no quiere decir que Jesús no sufrió. Y a eso te quiero llevar ahora mismo. Jesús sufrió lo peor que ha sufrido cualquier ser humano jamás. De hecho, por eso en el monte de Getsemaní, en aquella madrugada de jueves a viernes, Él oraba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No voy a disfrutarlo. No se siente bien lo que va a ocurrir. De hecho, en Juan 12:27 dijo, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Dice, si precisamente para afrontarla he venido, Padre, glorifica tu nombre. Él tiene algo muy presente. La estoy pasando muy mal. Se siente horrible lo que estoy viviendo. Se siente horrible que Judas, mi amigo, me haya traicionado. Se siente horrible que Pedro, mi amigo, me vaya a traicionar. Se siente feo que todos me vayan a abandonar. Se siente feo que me vayan a humillar las autoridades. Se siente feo ser juzgado como va a ser juzgado incorrectamente, injustamente. Se siente feo que te levanten falsos. Se siente feo que te vayan a golpear, que te vayan a maltratar, que vayas a hacer la burla, que te escupan. No se siente bien. Y lo peor que voy a sentir es el pecado de todas mis ovejas, llevándolo en la cruz. Pero yo para eso vine. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso vine. No vine a dar buenos ejemplos, no vine a decir cosas interesantes, frases súper profundas, no vine a sanar gente, no vine a hacer milagros.
Todas estas cosas son un medio para mi verdadera misión, salvar pecadores. Y entonces comienza el martirio a las 9 de la mañana. La Biblia lo marca como la hora tercera, a la hora novena. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Fue todo el proceso. 6 horas duró la crucifixión. Y en esas 6 horas Jesús dijo 7 oraciones, o 7 frases, o 7 palabras, como le conocemos. Hay 7 palabras que da Jesús. Y es súper interesante lo poco que habla Jesús en la cruz, ¿no? Nosotros que nos gusta lo épico, pensamos como que el héroe tenga que dar un mensaje, un sermón antes, su último sermón, pensaríamos. Pero eso es todo lo que estamos viendo en la serie en Juan. Todo lo que estamos viendo desde hace meses en Juan es precisamente Jesús y sus últimas palabras. Pero en la cruz Jesús dice muy poquitas cosas en 6 horas. Y hay que entender algo. Lo que va a decir es suficiente. Pero también hay que entender que Jesús está muriendo. Jesús está muriendo. Acaba de recorrer kilómetros cargando un bloque de madera tremendamente pesado, tanto que lo tuvieron que ayudar porque ya de plano no podía, y esto lo hizo ya súper deshidratado, ya había perdido mucha sangre, ya está muy lastimado, tiene la espalda totalmente destrozada. Jesús no va a hablar mucho. ¿Sabes por qué tampoco va a hablar mucho? Porque no tiene casi nadie con quien hablar. No tiene amigos ahí. Lo abandonaron. Hay poca gente. Y de hecho esa poca gente es a la que les va a hablar. Con quien más va a hablar es con el Padre prácticamente. Un conteo rápido de lo que ocurrió en esas 6 horas. Primero, a Jesús se le ofrece vinagre con hiel, él la rechaza, ¿no? Esto era como una anestesia. Pero Jesús no quiere perder el conocimiento. Jesús no quiere estar dormido. Jesús sabe que van a pasar cosas muy interesantes y hay cosas que Él sí quiere decir. Él quiere mantener alerta todos sus sentidos. No quiere adormecer el dolor. Si de verdad quisiera evitarlo, usaría su facultad como Dios para no sufrir. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, es el que está en la cruz. Esta agonía, tener aquí unas espinas clavadas en la cabeza, esta burla que te pone acá, burlándose de tu título de rey de los judíos, está la gente con este odio disfrutando la muerte. Hace poco denunciaron a unos muchachos en España que le están haciendo bullying a un niño, ¿no? Y estaba grabando un chamaco ahí, queso, grabando mientras a otro lo humillaban y lo golpeaban. Y empezó toda una búsqueda para localizar a esos muchachos. Porque ves eso y dices, qué coraje da. ¿Cómo puede haber gente viendo el maltrato y disfrutarlo? Ahora imagínate ser tú el que estás inmovilizado totalmente, lo desesperante que es eso, pero inmovilizado a través del dolor, de los clavos, de todo lo que has perdido de sangre, y la gente rechinando sus dientes, insultándote, burlándose de ti, y tú sabes que tú los puedes destruir, pero no quieres hacerlo porque esa no es tu misión. Jesús sabe lo que está sucediendo. Él dice, pronto habrá terminado, y habré salvado a Adán, y habré salvado a Abraham, y habré salvado a David, y habré salvado a Isaías.
y habré salvado a Pedro, el traidor, a Saulo de Tarso, a Martín Lutero, a Adrián Capitaine, a la gente de Horizonte. Él lo tiene presente. Mi Padre va a ser glorificado dentro de pronto. Eso no hace que el dolor sea menos, pero sí lo enfoca en su misión. Empezaron a decir que descendiera de la cruz, los ladrones se están burlando de él. Y lo primero que Jesús dice, su primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos este corazón pidiendo perdón por ellos. Hay toda una discusión porque cronológicamente no sabemos qué palabras, no sabemos exactamente, solo sí tenemos algunos detalles, pero con los evangelios son 4, ninguno menciona las 7 juntas, sino que tenemos que ir rascando de un lado y del otro, y más o menos podemos tener un flujo de cuál pudo haber sido el orden, pero esto no lo tomes como, o sea, si de repente hay quienes dicen que lo que conocemos como la cuarta palabra, para algunos es la primera, la de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos consideran que eso tuvo que decirse primero. Da igual, no es el punto aquí. El punto es ver a Jesús pidiendo perdón por esta gente. ¿Qué clase de misericordia, de nivel de misericordia tienes que sentir para después de todo eso no emitir un juicio, sino pedir por estas personas? Qué tremendo, qué tremendo. Y vemos este corazón sacerdotal de Jesucristo intercediendo por ellos. Jesucristo es el sacerdote en esta cruz, pero Jesucristo es el cordero en esta cruz. Tiene dos ladrones y esta discusión de un ladrón, después de mucho rato viéndolo, dice, pues nosotros sí tenemos culpa, pero él no. Y Jesús ve un genuino arrepentimiento cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le da una promesa. De verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto anula esta idea y teoría de que Jesús fue al infierno. Jesús no fue al infierno. Cantamos esta canción de puertas abiertas y el cielo recibiendo, y hay un salmo: alcen, como que abran las cadenas y alcen las puertas, porque entrará el Rey de Gloria. Eso es lo que ocurrió este viernes. Jesús entró al cielo y se llevó a este cuate. Imagínate, este ladrón es el segundo en entrar al cielo después de la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Jesucristo murió. Te quiero recordar algo: todos los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de Cristo Jesús. Jesús, dice la Biblia, que Dios habiendo pasado por alto los pecados pasados, y luego dice que Jesús murió por los pecados pasados, los presentes y los futuros. No hay persona en el cielo que no haya sido salva si no es por la sangre de Cristo. Luego vemos ahí este corazón de Jesús de ver a su amigo Juan, de honrar mucho lo que está ocurriendo ahí, pero también dejar resuelto algo, que es su mamá. Su mamá. Su mamá tendría entre 45 y 50 años, pero las viudas realmente quedan muy desamparadas. Y Jesús tiene algo presente: ya no está mi papá, que mi papá era un gran trabajador, pero en algún punto que no conocemos, José murió. Y mis hermanos, no sé si me debo fiar de ellos, aunque luego Dios los iba a salvar. Pero ¿sabes qué tiene Jesús presente? Mis hermanos van a ser másters en la iglesia, y quizás su llamado no es cuidar a mamá, y pone a Juan a cuidar a su mamá.
y Juan estuvo cuidando a María hasta su muerte. Es por eso que nunca vemos, después de Hechos, del principio, de los primeros 10 capítulos de Hechos, ya Juan ni lo vemos, y eso que era el máster. Pero cuando muere Pablo y Pedro, Juan, igual más o menos en esas fechas, muere María, y Juan se queda con el changarro, y los siguientes 30 años, Juan es el líder de la iglesia, ya que se desocupó de la misión que le da. Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Hay una misión ahí. Y de ahí llegamos a este punto de la hora sexta, mediodía. Y aquí es donde más bien, aquí es donde, por el contexto de cómo ocurren las cosas, es cuando el cordero cuando empieza el sacrificio ya en su punto de clímax. Estas 6 horas han sido todas importantes, pero aquí dice la Biblia en el relato, y te lo estoy contando así panorámicamente para no irnos a todos los textos. Dice el relato en la Biblia que todo se puso en tinieblas, se oscureció todo. Y quiero que entiendas que es mediodía de abril. O sea, es esto, a mediodía. Y tinieblas no es que se nubló, es que está totalmente oscuro, como de noche. Pudo ser un eclipse. Pero hay toda una atmósfera de algo que está ocurriendo, y es que aquí va a ocurrir lo peor que ha ocurrido jamás. Y Jesús abre esta hora sexta, o este discurso de estas 3 horas, diciendo Elí, Elí, lama sabactani, o Eloi, Eloi, como dicen otras versiones, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue tan impresionante que hay dos, tanto en Mateo como Marcos, se cuenta. Mateo dice, esto estuvo tremendo, y nadie se olvida de que fue en arameo. Lo dijo en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí en todo esto hemos visto el corazón de Dios por perdonar, hemos visto el corazón de Dios de salvar pecadores como este ladrón, pecadores quebrantados, el corazón de cuidar de los que más lo necesitan, de no dejar desamparada a la gente. Sí vemos también su amor por su familia, su honra por las personas. Y podemos ver, por supuesto, lo que significa la obra de Cristo. ¿Qué pasa? Que el Cordero Pascual está siendo sacrificado. La ley está siendo cumplida. Te decía, Cristo es el sacerdote, pero Cristo es el Cordero ahí. Tiene que derramarse toda la sangre, y a estas alturas ya ha derramado mucha sangre. Para el final, cuando es traspasado por una lanza, ya la lanza sale con agua, ya sale agua, pues. Ya ha derramado demasiada sangre a estas alturas. Y todo el ambiente está horrible, ¿eh? Todo el ambiente está horrible. Pero aquí Jesús no está, lo que está pasando aquí, quiero que entendamos en la cruz, es que Jesús no está dando un show para que la gente diga, wow, qué hermoso, para que lo prediquen cada año y se escuche bonito. No, Jesús simplemente está expresando lo que siente. Y esto que grita aquí, esto es una expresión, es Jesús desde sus emociones,
diciéndole algo al Padre. ¿Por qué me has abandonado? No es una pregunta solicitando información. Jesús no está esperando que Dios le conteste lo que Jesús ya sabe. Jesús ya sabía que Isaías 59:2 decía: las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados de ustedes le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Jesús lo tiene claro: Dios es santo. ¿Y sabes qué es lo que Dios ya está viendo en Jesús? Ya está viendo a Adrián Capitaine ahí. Y te está viendo a ti. Y no te está viendo a ti en la iglesia adorando. Te está viendo a ti en toda tu oscuridad, en toda la podredumbre de tu vida, en todos tus pecados, en todo lo que hiciste mal y en todo lo que tenías que haber hecho bien y tampoco lo hiciste, en todos tus pensamientos perversos, emociones horribles que alguna vez has sentido. Y no solo las de Adrián Capitaine, no solo las de aquí, sino las de todos los elegidos en todas las eras. Está viendo a David mandando a un amigo, fiel amigo, a morir. Está viendo a David deseando a la mujer de su amigo y acostándose con ella. Está viendo a Noé borracho, está viendo a las hijas, a Lot, cometiendo incesto. Está viendo a Eva comiendo del fruto, a Adán siendo un pusilánime ahí al lado de ella, también comiendo. Todo lo que está viendo Dios ahí, está viendo a Sansón, sinvergüenza, impulsivo, asesino. Gedeón, quien pidió que le hicieran un éfod para que lo adoraran, después de haber hecho todo lo que hizo. Está viendo todo eso. Está viendo a Saulo de Tarso disfrutando cómo matan a Esteban. Y te está viendo a ti. Todo eso es lo que el Padre está viendo en Cristo, porque Cristo ya está llevando nuestros pecados. Y el Padre no puede ver a Jesús y decir: qué bien te ves. Porque Dios es santo. Y Cristo, que es justo, se hizo injusto. Cristo, que es sin pecado, llevó en él todo el pecado, no un pecado, no los pecados de Pedro nada más, sino los de los 11 que están ahí, que lo abandonaron, los pecados de María y los pecados de todos nosotros, sus hijos, en todas las eras. Y no son pocos. ¿Qué es lo peor que hiciste en tu vida? Ahí está. Ya Jesús lo tiene ahí sobre él. Y ya el Padre lo está viendo y está viendo y está viendo. Es demasiado pecado. Y todo eso está ocurriendo en 3 horas. Y Jesús, con toda la fuerza mental que ha demostrado, con toda la paciencia que ha demostrado, que no ha abierto su boca para nada en prácticamente todo el día, no puede ahí no decir algo. Dice: ¿por qué me has abandonado, Padre? Está destrozado. Está sufriendo mucho. Y yo siempre lo he dicho, toda la ira de todos los elegidos,
toda la ira que le correspondía a toda la iglesia en todas las eras, está siendo derramada por Jesús. O sea, todo el infierno que tú ya no vas a recibir, eterno, está siendo derramado ahí. Toda la separación del Padre, que ya no vamos a tener nosotros nunca jamás, a menos que tú te quieras separar, pero el Padre ya no se va a separar de ti, porque ya lo está experimentando Jesús en la hora sexta, 12 del día, todo está oscuro. Siempre he dicho este tema de que cuando recibimos estas pringas del infierno, ¿no? Como que nos pringa un chispazo del infierno, el azufre, y es cuando estamos sufriendo. Cuando nos sentimos abandonados, cuando perdemos el gozo. ¿Alguna vez has perdido el gozo por completo? Es horrible. ¿Alguna vez has estado así sin esperanza en absoluto? Es espantoso. ¿Sabes cuál es un momento muy oscuro? Cuando tienes que sufrir esto de ver a un ser muy amado en una plancha fría, desnudo, y donde te dicen, lo vamos a preparar. ¡Wow! Se siente horrible eso. Cuando te hablan de una enfermedad terrible y tú dices, esa sensación en el estómago, ¿la has experimentado? No. El miedo. Un accidente automovilístico. Esos segundos donde está pasando todo. Ese momento donde tienes que ver qué pasó con el resto de los que iban en el auto. Esas sensaciones son pringas del infierno. Vivimos en un mundo caído. Todo eso lo resolvió Cristo. Pero esas sensaciones, imagínate que nada de eso se puede comparar con toda la eternidad sin la gracia y la misericordia y la paz y el gozo que el Padre te da, sino te quitan todo eso, pero aparte toda la ira derramada, todos los huracanes, todos los volcanes, todos los terremotos, lo que tú quieras, todo siendo eterno. Y todo eso lo está pasando Jesús. Pero no solo de una persona, que ya sería suficiente, sino de muchísimos y muchísimos y de muchísimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la está pasando muy mal, ¿sabes? La está pasando muy mal. Y estos pringazos del infierno, este olor a azufre que tú sientes ahí al ver el pecado y decir, wow, qué terrible. Esto es un regalo del Señor para decirte, mira, estás en este mundo caído, pero Cristo compró tu libertad de esto. Dice Pablo a los de Tesalónica, nosotros ya no fuimos puestos, ni seremos puestos para ira. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, tú tienes que creer algo, que en la cruz toda la ira que debía ser derramada sobre ti fue derramada sobre Jesús. Por lo tanto, tú ya nunca más has de recibir ira del Padre. Lo que a lo mejor tú puedas identificar como ira, Hebreos le llama disciplina. Dios al Hijo que ama disciplina. Pero ya ira, entonces está cañón lo que está ocurriendo aquí. Y está ocurriendo en solo 3 horas. Por eso siempre te decimos, el castigo físico no es nada con el castigo espiritual. Lo que está sufriendo el alma
de Cristo ahí. Y por supuesto, el alma de Cristo involucra todas, o sea, su mente, sus emociones y también la destrucción física que el pecado genera. Entonces el pecado en esas 3 horas se come a Jesús físicamente. También lo aniquila. Y Jesús lo sabía y el Padre lo sabía. ¿Y sabes por qué hizo todo eso? ¿Y por qué estuvo ahí? Porque Él quiere que no quede ninguna deuda, ningún solo pecado, no, que no falte nada. Que no quede nada más por hacer. Que Él pueda en 3 horas decir, todo se ha cumplido, consumado es. Que ya no hay que agregar de circuncisión, como dijeron los judaizantes después. Sabes que sí, el sacrificio de Cristo, pero tienes que circuncidarte, decían ellos. Y por eso Pablo está enloquecido con los Gálatas. No puedo creer que tan pronto se hayan apartado del verdadero evangelio. Y les dice, ok, quieren circuncidarse, ojalá se mutilen, dice. Casi como que se los lleve el tren, si quieren estar haciendo estas locuras, de agregarle obras al sacrificio de Cristo. No hay que agregarle el sábado. De hecho, el texto constantemente dice, por lo tanto, que nadie te juzgue en lunas, en comida o en bebida. No hay que agregar del sábado. No hay que agregar de ninguna obra que hoy tú, gente de Horizonte, puedas hacer. Tus ofrendas no van a comprar tu salvación, ¿sabes? Tu congregarte no te lleva al cielo. Nadie nunca jamás fue al cielo por llegar a la iglesia. Los que vamos al cielo llegamos a la iglesia. Pero no te salvas por llegar a la iglesia, no te salvas por dar ofrendas, por dar tu diezmo, no te salvas por cantar mejor, por oraciones. No puedes agregar un esfuerzo humano y Jesús lo tiene presente. No. No puede quedar ni una duda. No hay que agregarle nada de religión. No hay que agregarle absolutamente nada. Y si tú crees, y si tú te sientes incómodo cuando escuchas esto, como yo igual a veces digo, pues hay que decirlo, es precisamente por ese anhelo religioso, institucional, de que tus obras compren favores de Dios, ese legalista que todos llevamos dentro. Que nos roben la oportunidad de nosotros obtener el amor de Dios por nuestros actos, es un atentado contra el legalista que todos llevamos. Pero sabes, Dios dice, y Jesús le había dicho, Padre, glorifícate. ¿Por qué? Toda la gloria de la salvación es para Dios, en Cristo Jesús. Y Jesús lo sabía en Getsemaní. Y por eso es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Dice Pedro, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya. Por eso todo acto religioso, los musulmanes te dicen, mira, es que aquí están estos pilares y si los haces tú, entonces puedes obtener el cielo, o sacramentos, o peregrinaciones, o haz esto, haz lo otro. Todo eso es una ofensa contra la obra de Cristo. ¿Por qué? Cristo murió por los pecados una sola vez. Hebreos habla de un antiguo pacto donde cada año un sacerdote tenía que ofrecer un nuevo cordero porque
lo que hacía el cordero no era suficiente, sino que tenía que renovarse el sacrificio. Y entonces esta gente estaba en obras todo el tiempo, haciendo. ¿Por qué? Porque hoy soy salvo, pero mañana no soy salvo. Porque si hoy le echo ganas, pero mañana no le echo ganas, entonces ya no soy salvo, decían ellos. Imagínate, esperé un año y ya llegó el gran sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y ese día regreso a mi casa, volví a pecar. Y ellos pensaban, no puede ser. ¿Quién puede salvarse? Nadie. Esa es la respuesta que Dios quería que obtuvieran a través de la ley, que solo se puede obtener la salvación por gracia. Por eso es que la religión y el legalismo y la mala teología hace tanto daño, porque le roba a la gente el gozo de disfrutar de la seguridad de su salvación, y la gente todo el tiempo está cansada, está con esta falta de gozo, frustrada. ¿Por qué? Porque ¿quién puede llenar el estándar de Dios? Nadie. Y por eso Jesús dijo a todos estos que vivían bajo esta religiosidad: vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y no se refería a cansancio físico, se refería al cansancio que la ley dejaba en la gente. He trabajado todo el día, pero al final me enojé de nuevo. Y de nada sirvió, decían. Y Jesús dice: vengan, yo voy a hacer todo por ustedes. Y luego van a ver cómo van a disfrutar la obediencia. Porque ya su obediencia no va a ser para obtener la salvación, sino como un resultado de la obra del Espíritu en ustedes. Y entonces viene y Jesús pide agua. Esto es como, no debería estar en el guión pedir agua. Tengo sed, dice. Tengo sed. Y esto por supuesto nos habla de que Jesús, el hombre, tiene sed. Ha perdido sangre, está totalmente deshidratado, quiere cumplir una profecía. De hecho, el evangelista dice, para que la profecía fuera cumplido, dijo, tengo sed. Entonces hay varios propósitos de por qué él dice tengo sed. Pero el principal, yo lo veo en que él quería decir un par de cosas más. Y a estas alturas, como decía el Salmo que quería cumplir, su lengua ya estaba pegada a su paladar. Está con los labios totalmente secos. Desde que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya han pasado seguramente por lo menos un par de horas, o si no, hasta 3 horas. Porque todo esto, tengo sed, consumado es, y en tus manos entrego mi espíritu, lo dice junto. Entonces lo que hace Jesús es que pide un poco de agua, porque necesita fuerza. De hecho, dice la Biblia que lo último que va a decir Jesús lo dijo gritado para que todos lo escucharan. Y quiero que entiendas lo que el esfuerzo que supone en todo su cuerpo. He hablado sobre esto, pero la posición en la que estaba un crucificado era una posición que lentamente te iba ahogando. Y entonces, básicamente tu cuerpo se iba rompiendo y cada vez tenías menos, y para decir algo tenías que jalarte con los clavos que se dice que debían estar aquí, en esta parte, jalarte para poder tener tu cuerpo en una posición y poder decir algo. Entonces, al probar Jesús el vinagre, aparte le dieron vinagre, un vinito ahí chafa, pero pues no, Jesús no quería tomar. Jesús ya sabe que está a segundos de morir. Y eso me encanta. Jesús hasta el final, Él está pleno, y está consciente que su corazón ya se está apagando. Entonces quiere dejar claro un par de cosas. Al probar Jesús el vinagre dijo,
todo se ha cumplido. Wow. Pablo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice algo Pablo aquí, y es ahí donde dice después, por lo tanto nadie te juzgue en si tú no celebras el sábado, porque era la discusión de los judíos. Oye, es que la salvación la obtenemos por la ley, decían ellos, son nuestras obras. Sí, Jesús, pero es importante también, ¿no? Yo creo que sí, Jesús me da la salvación, pero también es importante que yo me congregue, ¿verdad? No vaya a ser. Pero si no ofrendo, capaz si no ofrendas, hay 20 motivos que están mal por qué no ofrendas. Pero no es por tu salvación. Pero este pensamiento es que a lo mejor, y te voy a decir lo que dices entre líneas, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Hay algo más que yo debería poder hacer. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta, bajo la ley y bajo la no ley, como dice Pablo en Romanos, todos estábamos condenados. Todos tus pecados estaban en esa acta. Y esa acta era contraria, se quitó de en medio, y ¿sabes qué hizo Jesús? La clavó en la cruz. Yo siempre decía de estas actividades que a veces se hacían, ¿no? De clavar en la cruz tus pecados y todo esto. A lo mejor había mucho emocionalismo, pero estaba muy bíblico, podríamos decir. Lo que no estaba bíblico era pensar que por hacerlo tus pecados eran perdonados ahí. Y no en la obra de Cristo, en la cruz verdadera hace 2000 años. Pero es esta idea de, Pablo le dice a los de Corintios, antes ustedes eran, y empieza a enumerar una serie, pero ya no son así, les dice. Esto eran antes. Y entonces, todo eso que tú sientes que forja tu identidad lejos de Cristo, ya no eres eso. Ya no eres eso. A mí una vez, esto me lo explicaron, había esta película de Matrix, ¿no? Resulta que hay una persona que es Neo, es un nombre verdadero, pero Neo en la Tierra se llama Mr. Anderson. Y siempre había un cuate buscándolo, Mr. Anderson, Mr. Anderson. Y llega un momento, y te digo que a mí, yo estaba bien queso en ese momento, pero fue así cuando entendí mi verdadera identidad en Cristo, aunque no lo creas. Hay un momento donde hay una pelea, donde están haciendo pedazos al señor Anderson. Y parece que lo están haciendo pedazos, y un momento donde el señor Anderson se levanta y dice, mi nombre es Neo. Y hace pedazos al enemigo, ¿no? Y ese es el momento donde él entiende quién era él verdaderamente, cuál era su verdadera identidad. Y esto, ¿por qué te lo digo? Algo tan trivial, ¿no? Verde Santo, Matrix, no era. Nosotros tenemos ciertas ideas. Apocalipsis habla del acusador, diciendo, mira, es que Adrián, es que tú eres esto, es que tú eres esto y tú eres esto. Y llegamos a escuchar tanto ese discurso y repetir ese discurso que abrazamos
esa identidad. Y esto es terrible. Y esto es satánico. Esto es diabólico. Porque esa identidad, esa vieja naturaleza, eso que eras antes, esa condenación que sí tenías antes, fue clavada en la cruz. Ya no soy eso. Ya no me llamo así. El mentiroso, ya no soy el mentiroso. El alcohólico, ya no soy el alcohólico. El chismoso, ya no soy el chismoso. El adicto a drogas, ya no soy eso. El adicto a pornografía, no, ya no soy eso. Ponle ahí lo que eras antes. Fue clavada en la cruz y habían ciertos decretos contra ti. Pero dice Jesús, todo se ha cumplido, todo está hecho. Y esto se refiere a todas las demandas que la ley tenía para que alguien pudiera ser salvo. Por eso dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús. Cuando le cuestionaban, oye Jesús, pero ¿tú qué piensas de la ley? La ley es la ley. No la voy a borrar, la voy a cumplir por ustedes. ¿Y sabes por qué puedo venir hoy de mezclilla? Porque Cristo ya terminó con esto. Porque la ley prohibía usar mezcla de hilos. ¿Sabes por qué una mujer puede...? Aquí nos da igual y no sabemos qué mujer viene en sus días de menstruación. Da igual, ¿no? No importa. Era prohibido. Era prohibido. Y si ponemos a contar, hay más de 600. Que todos los has cumplido. Digo, todos los has roto tú. Gracias a Dios por Jesús. Cumplió cada demanda. Y sobre todo es que alguien tenía que dar y sufrir el castigo por los pecados. Y Cristo lo sufrió. Y entonces, inmediatamente, de hecho, si tú lees 1 Juan 19:20, dice que después de eso, después de que dijo todo se ha cumplido, expiró. Juan no cuenta la última cosa que dijo. El simple, después de eso ya murió. Pero gracias a Lucas tenemos lo que dijo antes de morir. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, es como... y muere, finalmente. Y al decir esto, expiró, dice, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando tú has comprendido quién es Jesús, tú alabas a Dios. Que alguien me venga con la reverenda tontería de es que no siento alabar a Dios. Es una incomprensión de lo que es la alabanza a Dios. Mejor dime, es que ahora mismo estoy tan enfocado en lo carnal y en lo terrenal que me olvidé de Cristo. Y a todos nos ha pasado. Y ahí sí te la creo. Pero si tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, no te enganchas con qué tan bien suena la música. El pastor Quique Torres dice, si no te gusta, y tú dices que no me gusta esta música o esta canción, siempre dice, contrátate un mariachi que cante para ti las que te gustan. No es para ti, compadre. Es para aquel que merece toda la gloria y toda la alabanza. Y si yo te dijera, hoy nos vamos a quedar, no lo voy a hacer, pero hoy nos vamos a quedar cantando 10 horas. Tú deberías decir, es digno, se lo merece. El centurión vio lo que había sucedido. ¿Y sabes qué es lo que vio el centurión? Este hombre no fue asesinado, él entregó su vida.
Y al final sigue llamándole Padre. Y le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes que el Salmo 22 es el salmo que cita a Jesús cuando empieza la hora sexta? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algo padrísimo de ver, y creo que Jesús lo tiene totalmente en mente, es que Jesús sabe lo que dice el Salmo. Y el Salmo no es lo único que dice. Un grito de angustia se llama el Salmo en muchas versiones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cita Jesús, es como se siente, pero Jesús sabe lo que dice el Salmo. ¿Sabes qué es lo que dice el Salmo? Adelante, o ya hacia el final, así es como termina esto. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Jesús lo tiene claro y dice, este no es el final. Y me encanta que al principio de esta hora dice, me has abandonado. ¿Y qué dice al final? Padre, recíbeme en tus brazos. No he sido abandonado, me vas a recibir. Pero ese momento era necesario. Te voy a leer, ¿te acuerdas que leímos al inicio Hebreos 12:2? Te voy a leer el contexto. Y mira lo que Dios dice aquí. Por tanto, también nosotros, dice, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han terminado de resistir hasta derramar su sangre. Me encanta este texto. Dice, todos estamos en una batalla, ¿no?, contra el pecado. Todos realmente hay días que nos sentimos, no sé para qué me salvó Dios, ¿no? Nomás no doy una. Nomás no logro pasar así como, ¿qué pasa conmigo, no? Pero él dice, ¿saben qué? Resulta que en esta carrera han pasado otros que ya llegaron. Y esta nube de testigos. Y ahí está gente que también como tú y como yo, como dice Santiago, como Elías, sujeto a nuestras pasiones. Gente que entiende cómo es que se llega. ¿Y cómo es que se llega? Fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hay una lucha contra el pecado que todos tenemos. ¿Sabes cómo vas a llegar? Recordando todos los días que Jesús inició y perfeccionó tu salvación, tu fe. Y ese es el motor, porque el motor de ganarme mi salvación cada día no solo no funciona, porque eso es vivir en la carne, no solo hace que el pecado nos explote todo el tiempo, sino que aparte hace de nuestra vida un infierno, sin gozo. Pero saber que hay otros hermanos que ya pasaron por lo que nosotros pasamos, que ya llegaron y que fijaron su mirada en Jesús, ese es un impulso. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo la obra.
Entonces, todas estas frustraciones que a veces sentimos, y yo a veces me frustro, no esto, lo otro, digo, Cristo ya hizo lo que tenía que hacer por mí. Estoy en ese proceso, en esa experiencia de aferrarme a Él. Pero recuerda esto, Él lo consumó, Él lo perfeccionó. Este es el Evangelio. Y te digo algo porque a veces tenemos tanto temor de enseñar esto, porque sentimos que este Evangelio hace que la gente peque sin importarle. Pero no es así. El verdadero Evangelio te inspira a vivir para Cristo. Y si para ti, el que te digan, Cristo ya lo hizo todo, no tienes que hacer nada, para ti es una invitación a ir a pecar libremente, tú no has comprendido el Evangelio y no te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti que lidias con la frustración de no dar el ancho. Y para ti, Cristo dice, ya lo consumé. No eres tú, yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Y, por supuesto, hay un acusador. Hay un acusador. Dice Apocalipsis 12, 10 al 11, dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Este es el cielo, este es el final, ahí estamos tú y yo, Ahí estamos tú y yo y todos los demás que fueron al cielo. Es el futuro. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Qué tremendo esto. ¿Sabes que el diablo todos los días pasa al cielo a decir, oye Dios, cuando Job, por ejemplo, ¿no? Pero ni lo conocía. ¿Ya viste lo que hizo Adrián? El pastor Adrián. El pastor. ¿Ya viste cómo le dijo a su esposa? La hizo llorar. No la ha hecho llorar, pero últimamente. El acusador día y noche delante de nuestro Dios. Y dice, ellos lo han vencido, ya fue expulsado. ¿Y cómo lo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar muerte. Es por la sangre del Cordero que tú vas a ir, Y así es como vences al acusador. Y así es como entierras tu antigua naturaleza. Y así es como entierras tu necesidad de sentir que tú tienes que pagar por tu salvación. Y empiezas a disfrutar el gozo de deleitarte en Cristo, porque en Él ya lo tienes todo. Y empiezas a vivir una nueva clase de vida cristiana. Y dices, ¿cómo pude pasar tantos años? Y yo siento que acabo de escuchar el Evangelio por primera vez. Y es precisamente por esta tendencia a no querer enseñar lo que es. Cristo hizo la obra por nosotros. Por eso le cantamos, por eso nos congregamos, por eso le buscamos, porque separados de Él nada podemos hacer, como hemos aprendido. Por eso ofrendamos también. Ya no por obligación ni por necesidad, dice Pablo. Dios ama al dador alegre. A mí me encanta, es digno. Me encanta cantarle, canto horrible, pero es digno. No importa. Me encanta servirle. No es porque así estoy más cerca del cielo, no, es digno. Eso cambia totalmente la dinámica. Y todo eso ocurrió este viernes. Que Él llevó sobre Él el pecado de todos nosotros, como el Cordero Pascual. Y termino con esto que escuché de Don Carson y cada año lo vuelvo a escuchar.
Él cuenta una anécdota hipotética que pudo ocurrir en el día de la Pascua. El día de la Pascua viene Moisés y dice a la gente, ¿saben qué? Viene la décima plaga. Ya ha habido, el mar se convirtió el agua se convirtió en sangre, langostas, ha sido espantoso lo que han estado viviendo, pero hay una décima y es la muerte de los primogénitos. Y dice Moisés, y va a decir una completa locura a esas alturas. Bueno, va a venir el ángel de la muerte, escuchen esto que van a escuchar estas personas, va a venir el ángel de la muerte y va a visitar cada casa y va a morir el primogénito de cada hogar. Pero Dios quiere salvar a su pueblo y para hacerlo van a tener que sacrificar un cordero y empieza a decir un montón de cosas. Van a agarrar el cordero, tiene que tener estas características, tiene que pasar esto y todo eso. Y con su sangre van a marcar sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte venga y vea que ahí hay sangre del cordero, son salvados. Y él dice, imagínate esta conversación entre judío 1 y judío 2, ¿no? Y judío 1 dice, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes al respecto? 5 de la tarde. Y el judío 2 es un hombre de fe, ¿no? Tranquilo. Oye, pero ¿no tienes nervios? No, yo confío en Moisés y en lo que nuestro Dios ha dicho. Oye, pero si has visto todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y hoy es peor. ¿No piensas en tus hijos? Sí, claro, pero confío en Moisés. ¿Tú no? Sí, yo ya sacrifiqué el cordero, ya puse la sangre, pero ando nervioso. No estoy disfrutándolo. Llega la noche, ¿y qué crees que pasa en la noche? Pasa el ángel de la muerte por la casa del judío súper firme, ve la sangre del cordero, no se mete. Y luego viene a la casa de este judío ahí medio, ¿no? Pero que también puso la sangre del cordero sobre su puerta. ¿Y sabes qué hace el ángel de la muerte? Lo pasa por alto. Los dos son salvos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice aquí claramente? Lo dice el texto. Ellos han vencido por medio de la sangre del cordero. No eres tú. No eres tú en tus momentos de super fe, ni eres tú en tus momentos, es la sangre del cordero. Es Cristo. Y eso es lo que significa la Pascua. Y eso es lo que significó el consumado es de Jesús. Si tus pecados han sido lavados por la sangre del cordero, todo está hecho. Todo está hecho. Todo se ha cumplido. Consumado es.